de Empleo y secretario general de FACS, Laszlo Andor. Mi pregunta va a ser sencilla. ¿Cree que la Comisión Europea está tomando el trayecto adecuado, hay suficiente compromiso para asignar suficientes recursos financieros y presupuestarios para conseguir que el Pacto Verde sea un éxito? Buenas tardes. Y gracias por invitarme, y en nombre de FEPS, de la Fundación para Estudios Progresivos Europeos, ha sido un placer unirnos al Instituto Jacques Delors para facilitar este evento, porque FEPS además ha trabajado mucho en los últimos 2 años la cuestión de la justicia climática. Y eso nos hace posible responder a su pregunta. También hemos organizado con Teresa Rivera, la ministra española, un comité de dirección que ayudó a FEPS a organizar un gran evento sobre la justicia climática en la ciudad de Nueva York, justo cuando hubo la gran conferencia climática, la cumbre climática. Y María Teresa nos lo va a explicar en otro momento. Yo me voy a limitar a responder a su pregunta, porque es una pregunta muy práctica e importante. Después de todo el análisis y la reflexión, ¿qué se puede hacer a nivel de Unión Europea? No puedo dejar de recordar una experiencia de hace 5 años. En una situación similar a la actual, se creó una nueva Comisión Europea y lo que vimos es que la cartera para medio ambiente desapareció y se fusionó con la cartera marítima. Y también la cartera del clima se incluyó en la cartera de economía. Entonces, eso no era un buen punto de partida para una economía sustentable. Y la antigua estrategia 2020 era precisamente tener un crecimiento incluyente, inteligente y sostenible. Y también tenía objetivos cifrados y estaban alineados los instrumentos financieros para conseguir esos objetivos. Ahora se puede corregir. En este momento se pueden analizar las carteras de la Comisión Europea de una forma que apoye más la acción por el clima, pero lo que hemos visto hasta ahora es conseguir llevar a Frans Timmermans, al vicepresidente, a una posición en la que puede estar a cargo de todas las políticas e instrumentos necesarios para una acción climática eficaz. Creo que es un muy buen punto de partida. También quiero recordar, sin embargo, otro hecho importante. Este es exactamente el momento donde se discute el presupuesto comunitario de los próximos 7 años y no deberíamos perder la oportunidad y conectar el funcionamiento del presupuesto de la Unión Europea con las acciones necesarias para la protección climática. Claro que el presupuesto de la Unión Europea nunca va a financiar completamente lo necesario, pero el presupuesto de la Unión Europea, dentro de un marco de cofinanciación, sí puede dar una orientación muy clara de lo que está ocurriendo dentro de los Estados miembros cuando deciden financiación de edificios, de la agricultura, de proyectos de infraestructura y otras actividades. Lo que también es responsabilidad de la Unión Europea, pero no dentro del presupuesto de la Unión Europea, es rediseñar el sistema bancario público. Ya se ha hablado de ese tema. Yo estoy de acuerdo con Igenes sobre lo que se ha dicho sobre el Banco Europeo de Reconstrucción y de Inversiones. Pero estos bancos ya han hecho una gran labor para que sus actividades sean más verdes. El BERD, por ejemplo, hace ya 10 años era neutral carbónicamente. En su modelo financiero era neutral en términos de carbono. Hay un logro que hay que reconocer, pero también tenemos que ser conscientes de que lo que se ha conseguido todavía no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque con el Acuerdo de París y en vista de los hechos entre los que nos enfrentamos, tenemos que aumentar nuestra ambición, tenemos que establecer unos objetivos más ambiciosos. Los objetivos son inevitables. No podemos hablar simplemente en generalidades, no podemos decir simplemente es importante que haya una transformación, es importante que se consiga la sustentabilidad. Si queremos medir el progreso de un año para otro, tenemos que ponernos de acuerdo sobre objetivos concretos, sobre la cantidad de reducción de emisiones, sobre cómo se va a compartir de las actividades sostenibles y, sobre todo,
las energías renovables en la mezcla total del abastecimiento energético. Tenemos que tener objetivos cifrados y yo creo que estamos progresando ahí también. A veces se habla de cantidades enormes. El senador Bernie Sanders habla de 60 trillones o 60 billones de dólares que son necesarios. Pero antes de hablar de ninguna cifra, hay que entender que no estamos hablando de aumentar los impuestos para financiar todo esto. No es una situación presupuestaria. Y que eso significaría, esa financiación significaría cortar otros proyectos. Si pensamos en grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, el Moonshot de Estados Unidos, eso nunca se financia con los impuestos. Los impuestos pueden tener su papel después si se quiere devolver un crédito, pero esas grandes inversiones se financian siempre con créditos. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que los sistemas crediticios se renueven para que los bancos públicos y privados puedan dar prioridad a la sostenibilidad ante otras cosas. Y al final del día, la cuestión es beneficios o gente. Cuando hablamos de la justicia climática, lo importante es volver a tener control sobre la economía, incluyendo el comportamiento de las grandes corporaciones. Muchas veces podemos hablar de ser más ecológicos y tener una vida más verde y un lugar de trabajo más verde. Todos podemos ir en bicicleta porque eso es más sano. También podemos comer menos carne, especialmente el vacuno, porque eso reduce las emisiones, que también es importante para la sostenibilidad. Todos podemos hacer algo, pero la adaptación individual del estilo de vida y los hábitos culinarios nunca van a ser suficientes por sí solos. Necesitamos grandes decisiones políticas a niveles de municipios, de estados y también a nivel de Unión Europea. Como civilización tenemos que reducir o incluso suprimir nuestra adicción al petróleo. Y eso no se puede hacer por una adaptación individual. Eso es algo que tiene que dirigir la decisión política. FEPS está en nuestra fundación y el grupo de reflexión ha estado trabajando el cambio climático durante bastante tiempo. Al vicepresidente del Parlamento Europeo le puedo entregar un documento del proyecto de Nueva York sobre la justicia climática, que tiene un breve resumen de nuestras constataciones y también las consecuencias fiscales. Verán artículos muy interesantes en el último ejemplar del Progressive Cost, escrito por expertos en el tema. Les ruego que sigan FEPS también en el futuro, porque todos vamos a seguir teniendo entre nuestras prioridades la justicia climática. Lo verán también en nuestros boletines informativos, en nuestros podcasts y también en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias por su atención. Este es el final del primer panel. Le voy a pedir a Rebeca Martínez, Timothée Galbert y Virgile Trillo que se pongan en contacto conmigo para el segundo panel. Que se acerquen.